seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Soy Conchi San Juan. Yo nací en el año 1958, en mayo, el 2 de mayo concretamente, un buen día. De hecho, mi padre siempre contaba que cuando fue a escribirme en el registro le dijeron que iba a ser guerrerica, que iba a ser mala. Yo nací en Villena, pero también fue un nacimiento por casualidad porque mi madre había tenido otros hijos y tuvo problemas. Pero yo me he criado toda la vida en un ámbito muy rural, es una pedanía de Benejama que se llama El Salse. Pero vamos, recuerdo esa infancia muy bien. Lo que pasa es que el colegio, yo fui hasta los 14 años fui al colegio, pero era un colegio mixto, éramos 30 y tantos críos y era igual niños que niñas. Por lo tanto, yo eso de segregación de chicos y chicas en el colegio nunca lo he vivido. Allí éramos una pandillica y luego salíamos todos. En la vida era jugar en la calle y recuerdo una infancia bien. Yo tenía una hermana que era mayor, era chica, por lo tanto eso de discriminación en mi casa pues nunca lo viví porque éramos las dos iguales. Luego sí, en la calle con los chicos y chicas allí tampoco, éramos todos una pandilla, éramos todos bien. Luego, cierto que yo terminé el colegio y yo lo que quería era trabajar porque mi madre ya era más mayor y yo veía la necesidad, porque mi padre era agricultor y ganadero y mi madre trabajaba en una fábrica de quesos y yo la veía que mi madre sufría mucho en ese trabajo. Y yo siempre recuerdo que quería trabajar para, un poco si yo trabajaba sabía que liberaba a mi madre para que se pudiese jubilar y aquello a mí, eso me importaba mucho. Pero mi madre siempre quiso que estudiase. A mí tampoco me llamaba mucho el tema de estudiar, pero mi madre al menos se preocupó de traerme aquí a Villena y a una academia de mecanografía y a otra academia de contabilidad. Eso sí que tuvo ya algo de interés porque siempre quería que al menos fuese un trabajo de oficina, un trabajo que fuese más cómodo que el que ella había tenido. Entonces yo empecé a estudiar, pero claro, con la necesidad de que yo quería seguir trabajando, me salió la oportunidad y empecé a trabajar en un sector que es una bodega de vino, que era un sector vinícola. Y sí que estuve 1 año y pico sin dar de alta, estuve trabajando, pero luego tuve la oportunidad y ya me dejaron fija, me pusieron fija y yo tenía creo que 16, 17 años en aquellos momentos. Y tengo que recordar que fueron 9 años que estuve trabajando ya fija, total 11, muy bonitos. Era un trabajo duro, para las mujeres era un trabajo muy duro, pero en el ámbito laboral con mis compañeros siempre tengo que agradecer el momento que estuve trabajando allí con ellos, porque éramos hombres y mujeres, pero yo en el trabajo no veía discriminación entre nosotros. Bueno, luego sí que descubrí que había discriminación en el tema económico, porque en nóminas cobrábamos igual, pero luego a los hombres se les pagaba algo aparte. Pero éramos todos muy compañeros, vamos, yo trabajé a gusto con ellos. Y eso, en ese ámbito, en esas épocas que yo estuve trabajando en la bodega, fue la época que murió Franco, porque yo antes había ido al colegio y yo no tenía ningún referente de nada. Pero yo luego, trabajando en la bodega, tuve mucha suerte con los compañeros que me tocó trabajar con ellos. Y entonces es cuando murió Franco y cuando se legalizaron los sindicatos. Entonces allí los compañeros comentaron y nos propusieron afiliarnos a un sindicato. Eso fue en el año 77, septiembre del 77. Y nos afiliamos a la Unión Sindical Obrera, que era la USO. Allí nos afiliamos todos los compañeros. Éramos una piña, nos afiliamos todos, compañeros y compañeras todos. Yo lo recuerdo que lo comenté en casa y mi padre le pareció bien.
porque a mi padre le gustaba mucho la política, pero tampoco se hablaba en mi casa de política. A lo mejor si hubiese habido algún chico, no lo sé, pero mi padre nunca. Pero a mi padre le gustaba mucho ver el telediario, los periódicos, pero nunca habló, porque tuve la desgracia que mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Por lo tanto, no tengo referente mucho de mi padre. Bueno, pero yo trabajando en la bodega, nos afiliamos en septiembre, claro, mi padre luego murió en enero, y el afiliarme al sindicato, pues hacíamos asambleas. Entonces había mucha movilización en juntarnos y tal, y es cuando se empezaron a negociar los convenios colectivos. Y aquí había mucha unión porque estaba una cooperativa, otra fábrica de licores, no había mucho, pero nos reuníamos y hablábamos de los convenios, hacíamos las plataformas, se vivía mucho el convenio. Vamos, yo recuerdo ahora, aún si cojo el convenio, memorizo qué artículo y qué otro artículo, porque se trabajaba mucho en el tema. Y luego se hicieron elecciones sindicales, salió un compañero de delegado, pero en las siguientes elecciones sindicales, en las segundas, el compañero dijo que no se presentaba, y si no se presentaba, no se presentaba nadie. Entonces a mí allí todo el mundo, oye, preséntate, y me presenté. Y luego el último día se presentó él también. Él no se presentó el primer día, para empujarme un poco para que me presentase yo. Fue la verdad que buenos compañeros, porque eran personas que se apartaban para que tú pudieses avanzar. Y luego cuando salí de delegada, el tema es que había que negociar el convenio. La persona que salía de delegada o delegado era el que negociaba el convenio de industria vinícola en Alicante. A todo esto, luego nos cambiamos de uso, nos pasamos todo el mundo a comisiones obreras. Y ya cuando yo empecé a negociar el convenio vinícola, ya estábamos en comisiones obreras. Y para hacer la plataforma, es que nada como aquella época, porque luego nos reuníamos en Alicante. Era a nivel provincial, asambleas de muchísima gente, de mucha participación. Yo viví eso. Y entonces yo, el primer día que fui a negociar el convenio vinícola, yo nunca había ido a una negociación, no sabía, y le dije al compañero, el primer día me acompañas, y me dijeron, no, tú puedes y puedes ir sola. Y lo recuerdo, nunca se me olvidará, porque llegué a Alicante, yo sola, sin conocer a nadie, porque mi referente sindical, aquel era Pepe Muñoz, que estaba en Alicante, y Pepe Muñoz no estaba ese día. Y yo ahí recuerdo que la primer día era lunes o martes después de unas elecciones municipales. Y lo digo como anécdota porque yo llegué allí y escuché una discusión grande, había uno por la parte de la patronal y otro por la parte sindical discutiendo, pero muy fuerte. Y yo me daba hasta miedo porque nunca... Menos mal que conocía a los otros sindicatos porque eran los que nos reuníamos para hacer la plataforma. Bueno, luego como anécdota descubrí que el compañero de comisiones era Chamorro, vamos, que le tengo que agradecer mucho porque lo quise siempre y él me apreciaba mucho en mi trabajo, pero era porque Pepe Muñoz ese día estaba encerrado en su casa por algún movimiento político y tal, y no se podía negociar, y le dijo a Chamorro, ves a la mesa de negociación, no negocies y haz lo que tengas que hacer. Y Chamorro, como lo bruto que era, pues ese día rompió allí y no se pudo negociar. Vamos, que el primer día me dio mucho miedo porque es que no sabía, digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero resulta que después todo ha sido, para mí fue un camino de rosas, porque me gustaba lo que hacía, me gustaba mucho lo que hacía. Y a partir de ahí también, en aquella época, luego se formó la Federación de Alimentación. Y conmigo se pusieron en contacto, yo ya no recuerdo si fue desde Valencia o desde Elche, los compañeros de Damel, y con ellos empezamos y constituimos la federación en Valencia. Estaba Mari de Organización y Finanzas y Fernando Galindo fue secretario general. Y nos reuníamos en la calle La Paz. Pero yo recuerdo que yo iba allí, vamos, como la tonta del pueblo, porque era lo primero, yo no sabía. Y luego yo sí, cuando venía de Valencia, de aquellas reuniones que me recogían ellos en la esquina, quedábamos y tal, yo echaba de menos que cuando yo venía de Valencia, alguien en el sindicato de aquí en Villena me hubiese dicho, ¿cómo ha ido? A mí nadie me preguntaba nada.
Entonces yo me sentía sola, pero también porque en Villena todo era sector calzado, entonces el sector vinícola era nada, y el sector calzado tenía muchos problemas, porque el sector calzado ha ido a otro aire, porque tienen un convenio colectivo, pero se ha trabajado mucho a precio par, mucha gente sin dar de alta, ha sido otro mundo. Y nosotros en la bodega éramos una piña, si uno decía que no, éramos todos no, nunca se hizo una hora extra, jamás hicimos una hora extra, cuando decíamos que no se hacían horas, nadie hacía horas, y si había más trabajo exigíamos a la dirección de la empresa que buscase personas para trabajar. Solamente hicimos alguna hora extra cuando a lo mejor había un camión para cargar y nos daba lástima que ese hombre tuviese que quedarse esa noche aquí. Entonces nos juntábamos y decía alguien, oye, ¿qué os parece si nos quedamos media hora, una hora para que este hombre? Entonces era iniciativa propia. Entonces yo veía luego el sector calzado y veía que el nuestro es que, y si se hacía una hora se pagaba, era otro mundo, el sector vinícola para nosotros era otro mundo. Y yo estuve negociando el convenio y luego todas las movilizaciones que se hacían, yo siempre participaba en todas, aquí a nivel local, en todas. Lo que pasa que en el 85 la empresa cerró, después de un ERE cerró. Era yo en ese momento delegada, lo viví muy mal, el cierre de la bodega, porque yo tenía 27 años en aquel momento y me lo veía como... Yo no sabía otra profesión y lo vi como... me lo pasé un momento bastante mal. Cuando estaba trabajando en la bodega, claro, mi referente era pues, cuando iba a Valencia, a lo que era el Consejo de Alimentación, pero luego aquí nosotros la comarca era el Alto Vinalopó solo, pero luego estaba Elda, que era el Medio Vinalopó, y Elche también. Entonces aquí el referente como más cercano era Elda, y en Elda... lo vengo a decir porque en Elda había una compañera, se llama Magdalena Melgarejo, que creo que vive en Elche, y era del MC. Y ella estaba muy metida en el movimiento feminista. Incluso se hizo una escuela sindical, es que no recuerdo ni el año, pero fue en Madrid y ella me invitó, yo no la conocía y nos fuimos a Madrid en el tren por la noche y recuerdo en la estación para conocernos con una revista. Fue una experiencia que a raíz de ahí y luego... Incluso con ella iba a Valencia porque las reuniones de la Secretaría de la Mujer se hacían sábado por la mañana. Ahí yo recuerdo que, yo creo que sí que estaba Mari y también Nuria, como las que más recuerdo eran Nuria Espilla, Mari. Entonces ellas eran un poco, cuando íbamos a Valencia, a mí ahí me hicieron un poco abrir los ojos porque yo en ese tema estaba bastante perdida. Y luego a nivel local... Yo siempre he tenido muy bien el referente de una compañera que se llama Rosalía San Juan y Isabel Moreno. Ellas habían sido concejalas en la primera legislatura a nivel municipal y luego también estaban metidas en lo que era el sindicato. Y para mí, aunque no las conocía mucho, eran un poco mi referente, porque luego ibas a algún mitin cuando se iban a hacer y luego las veías, porque ellas, al ser concejalas, se presentaron por el Partido Comunista. Y eran a nivel local, eran un poco a las personas que yo seguía. Porque yo después también me presenté a raíces, trabajando en la bodega, un compañero me animó a participar en las elecciones municipales, en las segundas, a nivel en el Partido Comunista. Y a partir de aquella fecha yo siempre he ido en las listas de lo que ha sido el Partido Comunista. Después ya... se vino la unificación con lo que era Izquierda Unida y en la legislatura, que creo que sería 89, yo no llegué a salir, pero dimitió Rosalía San Juan dimitió por temas personales y entonces entré yo de concejala. Y yo cogí la concejalía que llevaba Rosalía, que era la de Juventud. Fui año y medio, solamente año y medio, pero con año y medio yo creo que tuve más que suficiente. Sencillamente es algo que nunca voy a olvidar porque como experiencia muy bien, pero no lo pasé muy bien porque las casualidades, yo con varios compañeros me llevo bien y tal, y yo me considero una persona seria y responsable, es así como me considero. Pero aparte de me considero seria y responsable, pues también tengo mi sentido de humor.
y el Día de los Santos Inocentes, incluso a mi madre le gustaba mucho esa festividad y le gustaba gastar bromas. Y resulta que otro compañero y yo casi todos los años hacíamos alguna, pero las hacíamos en plan serio y bonitas, pero de verdad. Y se nos ocurrió hacer una inocentada que se implicaba algo al ayuntamiento y bueno, esa inocentada pues le sentó mal. Le sentó muy mal al alcalde de Villena y muy mal al director de la cadena SER, que era un poco el medio que habíamos utilizado para que esa inocentada saliera a la luz. Y bueno, a raíz de eso, que eso es el 28 de diciembre, yo tomaba posesión el 4 de enero, y entonces lo que ocurrió es que lo que era el Partido Popular, que sería Alianza Popular y algún partido más de derecha, llevaron una moción al Pleno en la cual se pedían responsabilidades sobre esa inocentada, que nunca se leyó en la prensa. Lo que pasa es que se hicieron eco de que una concejala, porque siempre en la prensa hablaban de que una concejala había gastado una inocentada. Yo sé que si esa inocentada no hubiese sido una mujer, nunca hubiese llegado a esos términos. Pero al final, en el Pleno, era una moción, se discutió. Yo me sentí muy arropada por mis compañeros de Izquierda Unida, porque de alguna manera 3 habían participado un poco conmigo y otro que no había participado se unió a nosotros, y al final el Partido Socialista, menos un concejal, votaron a favor con Alianza Popular en que se nos llevara a los tribunales. Yo era el primer día, imaginaros allí cara al público, yo con muchísimo miedo, pero salí a defenderme. Salí y expliqué lo que había sido una inocentada, el Día de los Santos Inocentes, y que me parecía muy ridículo lo que estaba ocurriendo. Bueno, pero con todo eso marcó mi principio en el ayuntamiento, porque luego el alcalde, como era el inocente, cogió la rabieta y bueno, lo pasamos bastante mal, pero yo cabezona y yo chulica, entonces yo nunca me agaché. Entonces, claro, ahí tuvimos muchas discrepancias. Al final sí que me dio la concejalía y tal, pero ese año y medio, yo en la concejalía yo no tenía salario. Yo estaba entonces ya trabajando en comisiones obreras, porque yo empecé a trabajar en comisiones obreras en el año 90. Entonces compatibilizaba mi media jornada de comisiones y iba unas horas al ayuntamiento. Y en aquel año tocó un proceso de elecciones sindicales. Y sabemos que en el proceso de elecciones sindicales de septiembre a diciembre aquello era una locura. Pero yo nunca dejé mi trabajo del ayuntamiento. Si con la persona que tenía mi responsabilidad tenía que reunirme a las 11 de la noche, lo hacía. Yo nunca lo dejé. Y eso el alcalde en aquel momento me lo echaba en cara, cuando yo no tenía salario, sino era simplemente una dedicación por horas. Lo vengo a decir porque ahí sí que hubo muchísima discriminación, porque si yo tenía que llevar una propuesta a la Comisión de Gobierno, como no fuese yo a la Comisión de Gobierno como invitada, pocas veces salían las propuestas. Y alguna vez lo que tenía que hacer es que en vez de firmarla yo, como la firmaba otro concejal de mi grupo, y pasaban, simplemente porque yo era mujer. Lo tengo más claro que el agua. Entonces ahí lo pasé mal, pero que a pesar de que lo pasé mal, os lo digo, nunca me arrodillé ante ellos, yo más que él, lo digo como lo siento. Y bueno, terminó la legislatura y bueno, ya no he vuelto, sí que creo que me he vuelto a presentar varias veces, pero ya con esa experiencia creo que es suficiente y creo que hay que dar paso a otras personas porque la experiencia es lo que te da. Eso a nivel político. Y luego ya me quedé a trabajar en comisiones obreras, en un principio estaba a media jornada, y luego ya pasé a jornada completa. El inicio aquí fue bien, porque yo con los compañeros de aquí de comisiones de Villena nunca he tenido ningún problema. Al contrario, también es como la bodega, siempre lo he dicho, en la bodega tuve un referente que te dejaba, y aquí en comisiones obreras, Fernando Úbeda, pues también. Era una persona que si teníamos que ir a una reunión o cualquier cosa, oh, vamos los dos, no. Tú puedes, y si no vas tú voy yo. Claro, cuando te decía, si no vas tú voy yo, ¿qué pasa? Que yo no puedo. Pues entonces sacabas fuerza y eras capaz de hacerlo. Pero si hubiesen sido como otros compañeros que quieren ser tu muletilla, pues resulta que no puedes.
no te dejan crecer. Y entonces ellos a mí siempre me decían, si te equivocas no pasa nada, nosotros nos hemos equivocado. Entonces me han dejado participar, me han dejado engañarte, y son gente que incluso cuando han terminado, has hecho un trabajo, igual mi compañero Cándido Berenguer, que te han llamado por teléfono y te han dicho, oye, pues esto ha salido bien, que eso también es muy de agradecer, porque la mayoría lo que te hacen es machacarte como que ha salido mal. Entonces la vida sindical, yo era visitar empresas. Mi vida sindical en esta casa era hacer asamblea, visitar empresas, y ir si había algún conflicto. Y eso a mí me encantaba, porque como anécdota, pues recuerdo en más de una empresa, aquí creo que aún funciona esa empresa del calzado, pues a veces negarse a dar un documento a una persona, carta de despido sin firmar, y tener que ir con la trabajadora o con el trabajador, y en más de una ocasión he tenido que decirle al empresario, bueno, pues firme usted esto, que ahora lo firma el trabajador, y lo han firmado porque claro, si tú la carta de despido no la tienes firmada por el empresario no te sirve, y como sé que no me la dejaban sacar, pues ya vas un poco preparada y coger, doblarla y metértela en el pecho para que no te la pudieran coger. Eso en más de una ocasión. Y recuerdo otra anécdota así, en una empresa de construcción, que claro, al muchacho tampoco se la daban, y le dije, no te preocupes que te acompaño, y estar en la empresa, y nada, la firma el empresario, después de hablar, ahí vas muy conciliadora y tal, y cuando quiere que la firme el trabajador, pero claro, era con indemnización, y ellos no la habían cobrado. Recuerdo que la cogí, la doblé, la metí en mi bolso, y aquel se puso de pie, y yo le digo, oiga, si me va a pegar, llamo a la policía, saqué el móvil, claro, y salirnos, vale, pues sale, nos vamos. Y recuerdo aquel día salir y digo, madre mía, qué susto llevo, dice el chico, el trabajador. Ah, pues la veo usted muy tranquila, digo, no te fastidies. Claro, tienes que estar con una normalidad y tal, pero cuando luego llegaba aquí, pues claro, es que hasta temblabas. Y luego también recuerdo mucho lo de las elecciones sindicales. Bueno, aquello era horroroso. Del 15 de septiembre al 15 de diciembre había que hacer todas las elecciones sindicales. Nos faltaba tiempo, pero lo teníamos muy bien organizado. Pero yo cuando perdía me enfadaba mucho. Venía aquí y les decía, ¿a que no sabéis el resultado? Y ellos sabían con la cara que llegaba qué resultado. Pero aquí en esta comarca siempre hemos ganado, y por goleada. Por goleada, cierto, porque yo me he currado mucho en las empresas. Yo iba todos los años, a todas, incluidas las de otros sindicatos, íbamos. ¿Por qué? Porque el trabajo tú vas sembrando y cuando los 4 años recoges. Y yo iba como mínimo de 3 a 4 veces. Llevabas las tablas o llevabas alguna información, íbamos. Y entonces la gente venía mucho al sindicato. Entonces, a mí aquella labor de visitar la empresa es lo que más me gustaba. Y lo que pasa que en esta casa somos como somos, y llegó un momento en que decidieron que yo no debía de salir a la calle y quedarme aquí. Entonces eso a mí moralmente lo viví mal. Yo creo que hasta mi salud se resintió, porque ya no me dejaron aquí como en el sindicato como administrativa, y bien, pero la tarea sindical nadie la hacía. El tema es ese, porque si no la hacías tú, muchas federaciones, es que claro, Villena es un pueblo de 34.000 habitantes y los pueblecicos de alrededor. Y luego como estaba, yo recuerdo a Montalbán que decía, yo no quiero una cabeza de pulpo con patas, pero sigue siendo una cabeza de pulpo con patas. Claro, porque yo siempre he dicho, el porcentaje de afiliación nuestro sobre las personas trabajadoras, sobre el personal, era más alto en proporción a mucho. Entonces tendrían que haber recursos sobre la población activa con la afiliación, y nunca se ha tenido en cuenta ese trabajo. Siempre, porque siempre, es que Conchi, siempre me tenían como un poco la gruñona y la que siempre iba reclamando cosas. Entonces, en esos casos no lo he vivido muy bien, porque me he sentido bastante discriminada, pero ya no por yo, sino por discriminada en el ámbito donde me ha tocado trabajar,
Pero bueno, al final mi carrera sindical, yo me tuve que me jubilé hace 3 años, me jubilé a los 61 con la disminución que me correspondió, pero vamos, en este momento sigo afiliada al sindicato, pero sigo afiliada a la federación yo creo que a la de Fiteca. Yo mis referentes aquí a nivel Villena, ya os he comentado que era Rosalía, fue Isabel y tal, pero luego como aquí en el sindicato sí que se colaboraba, pero como mujer era yo y luego había otra persona, vamos, es que éramos 2, no había mucho más. Y luego el otro compañero que estaba, que era Fernando, también pasó a ser secretario a nivel del textil calzado en Valencia y me quedé sola. Entonces Conchi era chica para todo. Entonces aquí, por ejemplo, hace 20 años, porque lo hemos conmemorado estos días, se constituyó el Consejo de Igualdad. Y entonces, como ahí están representados partidos políticos, sindicatos, yo estuve allí desde el primer día. Ahora hemos hecho se han celebrado el 20 aniversario de la constitución del Consejo de Igualdad. Yo no he dejado de participar desde el primer día y sí que se han hecho muchísimas cosas. Pura, en su entrevista comentaba que aquí habíamos hecho talleres de lenguaje no sexista. Eso es algo que se consiguió en el Ayuntamiento de Villena, se hizo una guía del lenguaje no sexista, vamos, que eso ha dado bastante juego. Y nosotros luego a nivel del sindicato, porque en un principio el Ayuntamiento, claro, cuando empieza el Consejo se hacían menos actividades, pero luego eso ha ido creciendo y en torno al 8 de marzo se han hecho muchas actividades. Y luego han dado participación a que las organizaciones que estábamos allí pudiéramos hacer actividades, incluso se hace un folleto municipal en el cual tú estás ahí. Entonces, como Pura Díaz, que es de la Federación de Enseñanza, venía aquí al sindicato, fue un poco también la que me empujó a ese movimiento. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Y entonces propusimos, Pura le pareció bien el café tertulia. Chapó, lo hemos hecho, creo que son 9 años, en una cafetería muy bien, que vamos, la dueña cuando vamos parece que somos allí, y ha funcionado, Lo que pasa que el último año ya no programamos nada, Pura ya dejó también de estar en el sindicato, yo tampoco ya estaba en el sindicato y eso te merma un poco, y encima coincidió con el COVID, vamos, que son los 2 últimos años que no lo hemos hecho, pero la gente le gustaba. La gente le gustaba y la gente participaba. Y luego nosotras, aparte, yo en el Consejo, vamos a ver, yo también en el Consejo de Igualdad lo propuse, a ver qué les parecía, pero anterior a esta propuesta que os voy a comentar, yo también iba en mi trabajo me iba a alguna reunión de comités de empresa en su empresa, porque me lo pedían los trabajadores, el comité, oye, vente. Y hay una empresa importante de 300 y pico trabajadores de la industria textil y les propuse el que si pudiésemos hacer allí una charla en un cambio de turno, que la empresa pusiera unos minutos y los trabajadores, para hablar sobre el tema de igualdad. Aquello se propuso y al final la empresa dijo que sí y nos daba 15 minutos. 15 minutos. Eso lo llevé al Consejo de Igualdad y el Consejo de Igualdad lo aceptó. Lo que pasa es que el Consejo de Igualdad tenía que llevar a la gente de igualdad que teníamos. Pasa que ahí hubo un momento, el cambio, que la gente de igualdad se fue y entró una persona nueva, y ahí yo tuve mi discrepancia porque la persona nueva que entró consideraba que el ayuntamiento no tenía la obligación de ir a las empresas, pero bueno, yo ahí que dije que la empresa había dicho que sí y no podíamos decir que no. Y se hizo una vez sola. Pero la empresa al final dejó media hora, dio media hora, que eso es un logro. Y resultó bien, no fue obligatorio, pero bueno, si vinieron 20 personas, pues para mí, para iniciar, porque a mí la ilusión era hacer eso, publicitarlo ante los medios, porque aquí, al ser el ámbito más pequeño, los medios dan cobertura,
y a ver si lo pudiésemos arrastrar a otras empresas. Pero ahí se quedó. Yo también ha sido un momento que me he ido y ya nadie ha seguido ese tema de las empresas. Y con Pura también recuerdo que una vez se nos ocurrió, bueno, se le ocurrió a ella, yo la acompañaba y nos fuimos al Instituto Hermanos Amorós. Hablamos con la directora, nos íbamos Pura y yo para acá y para allá, y hablamos con la directora, bueno, creo que fue, no sé si fue en el Instituto Hermanos Amorós o también llegamos al Navarro Santa Fe, creo que fue en los dos institutos. Y entonces la directora pues más o menos dijo en qué aula y en qué clase, y se dio una clase sobre el tema de igualdad y tal, y resultó también muy bien. Quiero decir que se pueden hacer muchísimas cosas. Yo el problema que veo ahora en esta casa es que no hay nadie que lo haga. Es la falta de... porque el trabajo sindical no se puede hacer en los despachos, os lo prometo. El trabajo sindical no se hace en los despachos, se hace visitando empresas. Mira, el compañero Chamorro, en un consejo en Valencia, dijo que conocía a una persona. Chamorro dijo: conozco a una persona que hace lecciones sindicales con zapato de tacón, porque está 4 años rompiendo zapatillas. Claro, y esa es la verdad. Si tú no trabajas antes, el resultado después no lo vas a conseguir. Y claro, tú tienes que trabajar y visitar y estar con los trabajadores, porque si no, luego no tienes resultado. Y con todo ese movimiento, pues ya os he contado al principio que yo participé en el congreso, el primer congreso, la constitución de la Federación de Alimentación. Recuerdo haber ido al consejo, el primero que se hizo en San Rafael, en Madrid, y luego ya, claro, como cerró la bodega y tal, yo luego ya cuando pasé a estar aquí como sindicalista en el sindicato, hubo un momento en que me hicieron la propuesta que en vez de estar en la comarca, trabajase para la Federación de Fiteca. Acepté aquella propuesta y trabajé muy a gusto, pues estaba en aquellos momentos Cándido de organización y Fernando como secretario general, y la verdad es que fueron unos momentos que, lo he dicho antes, si te equivocabas decían que era normal como cualquier otra persona, y si hacías cosas, incluso Cándido más de una vez me ha llamado para decir: oye, lo has hecho bien y no sé cuánto, que eso es de agradecer en estos momentos. Y entonces luego formé parte también del consejo de Fiteca a nivel de País Valenciano, y luego también formé en una ocasión parte del consejo de Fiteca a nivel estatal. Estaba allí a nivel estatal. Y luego, antes de estar en Fiteca, cuando estaba en la comarca, como era la única, pues claro, también estaba en el Consejo Confederal del País Valenciano, que más o menos lo que es el movimiento y saber la casa, yo me la conozco bien. Yo me la conozco bien y sé por dónde va, pero claro, es que yo aquí estaba sola, ¿eh? Y sola quiere decir sola, incluso para fregar el suelo. Es decir, he hecho todo el tipo de trabajos, pero vamos, es un trabajo que me gustaba hasta que de alguna manera me dejaron, yo me consideraba como encerrada aquí en el local. Ese fue los peores años, que ha sido el final de la vida laboral. Pero bueno, los seres humanos somos así, nos acostumbramos, nos adaptamos, y tengo que decir que he trabajado a gusto, y luego también aquí compartíamos espacio con los compañeros de Forem, estaba mi compañera Cande, y vamos, siempre he tenido mucho apoyo con todos los compañeros que he tenido aquí. Vamos, en eso estoy súper contenta, porque aquí al final ya no éramos compañeros, hemos sido amigos, porque cada uno se ha ido de distintas federaciones y tal, se han ido yendo y tal, y para mí siguen siendo mis amigos. Bueno, en el tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, yo no estoy casada, tampoco tengo hijos, pero sí que tuve madre. Tuve madre, bueno, madre y padre, pero mi padre falleció cuando yo tenía 18 años, 19, pero mi madre vivió muchos años más. Y yo estaba trabajando, soy hija única, y el tema es que mi madre llegó a ser una persona totalmente dependiente, con silla de ruedas y tal, y yo tenía que trabajar.
me tuve que buscar mi historia, pues buscando personas que se quedasen con mi madre día y noche para yo poder movernos, porque sabéis que en esta casa, aparte que trabajas, te desplazas de pueblo, porque cuando estás haciendo la vida sindical, pues igual te vas a Pinoso, y son a 50 kilómetros, un día te vas a Valencia, otro día te vas a un congreso y a lo mejor te vas a Sevilla. Entonces lo viví bastante mal, pero también fui valiente en esos momentos, aunque me lo pasé muy mal, y sí que tuve la ayuda familiar de unas primas. Yo cuando necesitaba, aunque mi prima vive en Albaida a muchos kilómetros, pero yo cuando tuve la gran necesidad siempre llamaba a mi prima, y mi prima siempre para mí fue como una hermana. Y luego cuando a mi madre, que la tuve hospitalizada muchísimas veces, muchísimas, pues yo me quedaba siempre por las noches y luego seguía trabajando, y aquello para mí me era difícil, porque mi madre cada vez era más dependiente, y cuando me veía me decía: ¿qué te vas a Elda? Mamá, no, hoy no me voy a Elda, me quedo en Villena, porque no quería tenerme siempre cerca, y eso es complicado, trabajar. Tuve la suerte que me lo pude llevar bastante bien, nunca pedí un permiso, nunca tuve que pedir ninguna excedencia, lo pude llevar como pude, pero fue complicado. Tener una persona dependiente y estar trabajando es bastante complicado. Y en el tema de la Secretaría de la Mujer, ya os he comentado que yo empecé con Madalena, íbamos a Valencia y tal, y luego la persona como más referente en el tema fue cuando salió Ofelia, de secretaria de la Mujer en Valencia, y con ella sí que tuve bastante contacto, con Ofelia. Pero después de ese tiempo, a mí ya es cuando me dejaron, aquí ya dejé la actividad sindical de visitar empresas. Bueno, hacía alguna a escondidas de la dirección del sindicato, porque la gente me buscaba y yo tenía que responder a mi gente, porque para mí los delegados y los afiliados eran mi gente, y yo nunca los he dejado, nunca. Aunque haya sido un sábado o un domingo, o en mis horas de trabajo, siempre ha habido alguna persona aquí que me ha ayudado a tener que escaparme, visitar la empresa y estar. Entonces, desde aquel momento yo la actividad con la Secretaría de la Mujer la fui dejando poco a poco. Lo único que sí es que cuando salió como secretaria general de esta comarca Carmen Palomar, me pidió que yo fuese secretaria de la Mujer. Yo entonces sí que, pero estuve muy poco tiempo, bajé a Valencia un par de veces, pero ya poco a poco, es que al final hasta moralmente tú ya no estás ni a gusto ni nada. Lo que sí que hice es que seguí aquí en Villena con el Consejo de Igualdad, eso sí que lo sigo manteniendo, pero ya no me he implicado más. Y aunque sé que en este congreso, esta comarca se ha implicado y ha sacado una buena resolución, y estoy contenta de ello, pero vamos, yo ya poco a poco me he ido desvinculando y ya no, nada más.